Ok, buenas tardes, ¿no? Buenas tardes, buenos días. Buenas Buenos tardes. días. ¿Qué tal? Vamos a pasar lista. Profe. Bajeca, Presente. Benítez, Presente. Bernal, Presente. Casillas, Chávez, Presente. Covarrubias, Presente. Espinosa, Presente. Flores, Galarza, Hernández, Minjares, Presente. Murakami. Está presente. A ver, ¿quién contestó ahí? Murakami. Murakami. Ok, Murakami, muy bien. Rodríguez, Presente. Serrano, Presente. Soto, Presente. Valencia, Presente. Llegas. Presente. Muy bien. Profe, falté yo. Falté yo, profe. Galarza. Galarza. ¿Listo? ¿Alguien más? Profe, a Daira Hernández se le fue el internet. ¿A quién? A Daida. Ajá. Muy bien. Quería, muy mal, ¿no? Digo, qué bueno que me avisas. Muy mal que se le haya ido. Sí, luego digo muy bien y se me estoy que qué bueno que se fue en internet. No, ¿verdad? Pero tal pareciera, ¿no? Ok, vamos a continuar. ¿En qué nos quedamos ayer? ¿Quién me recuerda? Están estudiando, ¿verdad? Todos los días su tema de termodinámica, ¿verdad? Explicó los diagramas termodinámicos. Sí, los diagramas, sí. Y me imagino que ya los estuvieron allí razonando, ¿no? ¿Por qué una línea vertical? ¿Por qué una línea horizontal para los procesos isobáricos? Una línea vertical para los procesos isométricos y una curva para los procesos isotérmicos y cómo el proceso se desplaza a lo largo de la curva o de la recta, dependiendo de qué tipo de proceso es. Es isotérmico, el proceso siempre se desplaza sobre la curva, a la temperatura que no cambia, ¿no? Por eso es sobre la misma curva, porque hay muchas curvas de temperatura hacia arriba y hacia abajo, ¿no? Hay muchas temperaturas diferentes. Igual el proceso isobárico, el proceso se desplaza a lo largo de la horizontal para que siempre se mantenga la presión constante, que no cambie acá, ¿no? En la lectura en el eje de la Y. Y igual para el proceso isométrico, una vertical, siempre se desplaza el proceso en forma vertical para que no cambie el volumen. Siempre el volumen en cualquier momento a lo largo del tiempo, el volumen siempre es el mismo. Es importante que lo memoricen, que lo razonen, y porque es el caballito de batalla para termodinámica, ¿eh? Ahorita planteamos los tres procesos, después vamos a juntarlos, después vamos a ver que incluso en un mismo estudio termodinámico hay varios tipos de procesos que están ocurriendo y, y entendiendo individualmente cada uno de ellos es más fácil entender un proceso más complejo. ¿Okay? Entonces ahí nos quedamos, ya visualizamos los tres tipos de procesos y también dijimos que había un proceso adiabático. ¿Qué se mantiene constante en un proceso adiabático? ¿Qué es lo que es constante? Presión. No, ese es un proceso isobárico. El volumen. Este es un proceso isométrico. Isobárico, perdón, adiabático, les dije. Adiabático. Un proceso adiabático. No existe transferencia de calor. Ok, no existe transferencia de calor, ¿sí? Ya no es isotérmico, isobárico, isométrico. El iso es para estos tres, ¿no? Y después les comentaba que vamos a ver un proceso diferente, también el iso, el isentrópico, pero sí ya en la segunda ley, ¿no? En donde pues la entropía no cambia como proceso ideal.
Ok, muy bien, entonces vamos a continuar con la presentación. Estamos en la unidad de competencia 1, ¿no? Viendo propiedades, viendo definiciones, sistemas, estados termodinámicos, propiedades, familiarizándonos con el argot de la termodinámica antes de entrar a la primera ley en la segunda unidad de competencia, ¿no? Aquí nos falta ver ley cero de la termodinámica y el concepto de presión, ¿sí? La presión. La presión es una propiedad termodinámica, interesante, o sea, amplio su aplicación dentro de los procesos termodinámicos. Porque la presión es una propiedad muy utilizada para el diseño y control de procesos, la presión. Entonces hay que entretenernos o dedicarle un poquito más de tiempo a analizar bien qué es la presión, cómo la mido, qué tipo de presiones existen, cómo la calculo, ¿sí? Para cuando la apliquemos en la primera ley, pues ya no se nos haga tan, se nos complica entenderlo, ¿no? En un proceso termodinámico. La vamos a estudiar primero como propiedad. Y ya con esto estaremos terminando la primera unidad de competencia, ¿no? Entonces, vamos a avanzar en la presentación. Como recomendación, ¿verdad? No recuerdo si ya lo platicamos. Este tipo de materias de ciencias de ingeniería, a partir de este tipo de materias de ciencias de ingeniería, se requiere el estudio constante, ¿no? Constante. Memorizar conceptos, memorizar fórmulas. Ya no se vale eso de que, maestro, y mi formulario. No, porque si analizo el concepto y conozco la propiedad, conozco la fórmula. O sea, ya no estamos a nivel técnico, ¿verdad? En el cual a nivel técnico en las preparatorias nos enseñan los conocimientos a nivel técnico. Lo mismo, pero a nivel técnico. Aquí está la fórmula. No me preguntes de dónde salió, pero esa es la fórmula. Créeme, ¿verdad? Esa es la fórmula. Y la aplicas así. Y si te cambio este aspecto, aplicas así. Y si te cambio este aspecto, aplicas así. Así nos enseñan a nivel preparatorio, a nivel secundario. Chequen eso, siempre es a nivel técnico. Y a nivel profesional, tenemos los mismos conocimientos y muchos más, pero ahora a nivel analítico y el razonamiento deductivo, ¿no? O sea, no te doy la fórmula, te digo el concepto, te digo el principio, te explico de dónde sale la fórmula, cómo sale, y, y obtenemos la fórmula. Entonces, si conozco el principio, si conozco el proceso, puedo hacer la deducción mental y decir, la fórmula es así, por eso la fórmula es así. Entonces ya eso de que el formulario ya no ayuda mucho, porque en los procesos y lo que estudia un ingeniero, cualquier ingeniero, ningún problema es igual que otro, ¿no? Se van a dar cuenta de que esto de que voy a, voy a checar rápido en mi cuaderno, no estudio, ahí checo en mi cuaderno rápido, qué problema se le parece, y lo resuelvo igual. Aquí ya no funciona, ¿no? Eso, ya no funciona. ¿Por qué? Porque todos los problemas tienen algo que los hace diferentes. Un razonamiento, alguna deducción, algún conocimiento, que si no están inmersos y no han estudiado bien los conceptos y las aplicaciones y no han razonado lo que estamos viendo, se les dificulta entender cómo resolver ese problema. ¿Ok? Entonces, hay que estudiar todos los días termodinámica como recomendación y memorizar mucho, memorizar los conceptos, las definiciones que hacemos, porque les va a facilitar mucho la materia. Si no se complica mucho, no se complica mucho. Esta y otras materias ya de ingeniería que van a empezar a ver. Ciencias, después ingeniería aplicada y todo lo que es materias de especialidad. Ya es muy interesante, ¿no? Muy bien, después de este comercial, ¿dónde está? Materias, termodinámica. Después de este pequeño comercial. Muy bien, ahí estaba la presentación. No recuerdo si ya la subí, ahorita voy a ver de subir la presentación esta para que la vayan estudiando, ¿sí? Revisen la presentación también.
Y no lo dejen para el último, ¿no? Para cuando ya vayamos a formar examen, querer ponerse a estudiar termodinámica, porque se complica. O luego querer hacer los problemas, incluso si quieren ponerse a estudiar 2 días antes todo lo que vimos en una unidad de competencia, es complejo. ¿Sí? Un día antes, pues ya está la situación difícil. El mismo día, ya no hay nada que hacer, ¿no? A menos que fuera algo sumamente extraordinario, pero no, es muy complicado. Hay que estudiar los días un poquito con tiempo. Se van a estresar menos, ¿no? No va a haber tanto estrés. Pues aquí nos quedamos y nos llevamos al pizarrón cada uno de ellos, ¿no? Los diagramas. En su mente tienen que tener ese diagrama, un proceso isotérmico, un proceso isobárico, un proceso isométrico, ¿sí? Ciclo, como definición, recuerden que por allá en la cuarta unidad de competencia vamos a hablar de ciclos, ¿no? Ciclos termodinámicos, un poquito de termodinámica aplicada a ciclos, es decir, a procesos completos que el hombre ha diseñado para generar un trabajo en diferentes formas. Y existen diferentes ciclos, el ciclo Rankine, que se utiliza mucho para todo lo que son termoeléctricas, hidroeléctricas, generación de energía. Es un ciclo Rankine que está compuesto de varios procesos, ¿no? Dos procesos adiabáticos y 2 procesos isotérmicos. Entonces ahí es donde vamos a estar utilizando los procesos que hemos definido, que definimos ayer, ¿no? Nos da cuenta de que vamos hacia un todo, vamos de lo particular a lo general, ¿no? Y este proceso Otto para los motores de combustión interna, ¿sí? El proceso diésel para las máquinas diésel, el proceso de 2 tiempos que utilizan por ejemplo, las máquinas que usan para cortar el césped, se llaman procesos de Wankel. Son 2 ciclos termodinámicos, 2 procesos termodinámicos, y son los que utilizan las máquinas pequeñas, las cortadoras y todas esas. Obtenemos un trabajo de esas máquinas, ¿no? Es cortar el césped, gira una hélice y corta el césped. Recuerden que el fin de la termodinámica es obtener trabajo de algún modo, diseñar una máquina, diseñar un artilugio mecánico que se llaman máquinas termodinámicas, que a través de los procesos termodinámicos, los estudios termodinámicos, generen trabajo. Eso es todo, ¿no? Entonces, en esa parte final de nuestro curso vamos a estudiar un poco esto, con una introducción que después van a estudiar a más detalle todos los ciclos, ¿no? Entonces, un ciclo es la consecución o la secuencia de procesos. Lo interesante aquí es que esta secuencia de procesos siempre termina donde comenzó. O sea, es un ciclo cerrado. ¿Okay? Entonces, puede iniciar con un ciclo termodinámico, luego seguir con un proceso, isobárico, luego otro termodinámico y luego otro isobárico. Una compresión, una expansión, un calentamiento y un enfriamiento. 2 termodinámicos y 2 isobáricos nos pueden formar un ciclo termodinámico que nos entregue trabajo de alguna forma. Es un ciclo, siempre termina donde comenzó. ¿Por qué? Porque tiene que estar en ciclo, ¿no? Ciclo viene de estarse repitiendo. Entonces, como vuelve a comenzar, termina donde comenzó, pues siempre está girando, si queremos de ver, ¿no? Siempre está llevándose a cabo el ciclo. Y de esa forma, pues una máquina puede trabajar en forma continua porque está en un ciclo. ¿Ok? Pero ese ciclo está integrado por diferentes procesos, que pueden ser, pues, de diferentes tipos, como ya vimos, ¿no? Equilibrio dice, ¿qué es el equilibrio? La palabra equilibrio también es un concepto muy utilizado en ingeniería. Muchos de los procesos, la mayoría de los procesos que ustedes van a estudiar como ingenieros, se estudian en el equilibrio. Cuando tienden al equilibrio, porque es cuando el proceso pues ya entregó lo que iba a entregar, ya ocurrió lo que iba a ocurrir, entonces ya puedo medir ese proceso, ese ciclo, ya lo puedo medir una vez que viajó o ya llegó al equilibrio. ¿Okay? O tiende al equilibrio en el universo, ¿no? Si ustedes ponen un café en la mañana, un café caliente, va a tender al equilibrio la temperatura del café, ¿verdad? ¿Hasta cuándo? Se va a estar enfriando, es decir, va a estar transfiriendo calor hacia el medio ambiente. En caso de que el medio ambiente esté más fresco, lógicamente el café pues debe estar más caliente. Cuando el café alcance la temperatura del medio ambiente, decimos que llegó al equilibrio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya no hay transferencia
de calor, ya no hay cambio de temperatura. Cuando algo ya se detiene, llega al equilibrio. En química analítica, ahorita ustedes van a trabajar, ustedes van a llevar química analítica, ¿va? ¿Sí o sí? ¿Sí, va? Sí, este La semestre. estamos llevando. Sí, sí. Con la maestra Irene, ¿no? Que se está integrando con nosotros, ¿no? Sí. Excelente. Ahí van a hablar ustedes, en química analítica van a hablar de equilibrio, pero ahí es equilibrio químico. Y es lo mismo, ¿no? Es un proceso que se está llevando a cabo y luego llega a un momento en que ya no cambia y decimos que ya llegó al equilibrio. Por lo tanto, el equilibrio es general, ¿no? Hay equilibrio térmico, pues esto lo estudiamos en termodinámica. Hay equilibrio de masa, que se estudia en fenómenos de transporte, transferencia de masa. Hay equilibrio químico, que se utiliza en los procesos químicos, como lo van a ver en química analítica, en físico-química y otras materias. Hay un montón de equilibrios, ¿no? Todo tiende en el universo hacia el equilibrio. Entonces dice, es cuando en un sistema no ocurren cambios en sus propiedades sin un estímulo externo. Ya no hay ningún cambio, ¿no? Ya llegó al equilibrio, eso significa, ¿no? Entonces, fase, pues ya sabemos lo que es una fase, cantidad homogénea uniforme de materia. Existen diferentes fases, ¿no? La fase líquida, que se viene relacionando con los estados de la materia, ¿no? Fase líquida, fase sólida, fase gaseosa. Lo que nosotros manejamos del concepto de fase en termodinámica es que la sustancia de trabajo que se encuentra dentro de un sistema, como comentamos, la sustancia pues es aquella que está dentro de mi sistema y que es la que absorbe o entrega trabajo, ¿no? Trabajo. Puede estar en diferentes fases. Entonces puede estar en un determinado momento como líquido, después puede estar como vapor, incluso dentro del mismo proceso puede estar como sólido, ¿sí? Y dentro de todos esos cambios están ocurriendo diferentes procesos termodinámicos. Y siempre vamos a decir nosotros, agua en fase gaseosa, agua en fase líquida, coexiste con su vapor. Entonces tenemos que entender que es el estado gaseoso, el estado sólido, el estado líquido, ¿ok? Entonces, esas es las bases. Es un concepto pues ya muy manejado por nosotros, ¿no? Siempre. Sustancia de trabajo, que es lo que decimos ahorita. Fluido de trabajo, que también decimos en termodinámica. Es la materia a considerar dentro del sistema en estudio. Como por ejemplo, en el ejemplo del globo que estuvimos razonando ayer, del aire dentro del globo, pues ahí mi sustancia de trabajo era el aire, ¿no? El aire, porque es la que está dentro de mi sistema y es con la que estoy trabajando y definiendo sus estados termodinámicos, definiendo sus propiedades termodinámicas y por esa razón es mi fluido de trabajo, mi sustancia. Las propiedades termodinámicas, dicen, dependen de su naturaleza y de las condiciones en que esté operando, ¿sí? Cada sustancia de trabajo, cada fluido de trabajo, por ejemplo, el aire, tiene diferentes propiedades termodinámicas que el agua o que el vapor de agua, si queremos compararlos en fase gaseosa, ¿sí? Y tienen diferentes propiedades que, por ejemplo, que el gas oxígeno o que el nitrógeno o que el CO2 o que el argón, que es otro gas que se utiliza mucho en termodinámica, o que los refrigerantes como el freón, que ya no debería de usarse y se sigue usando, lo vamos a ver cuando veamos ciclos de refrigeración. Cualquier refrigerante tienen diferentes propiedades termodinámicas. Quiere decir que todos tienen estados termodinámicos. Quiere decir que si ese globo lleno de aire, yo no lo hubiera llenado con aire, sino que lo hubiera llenado con oxígeno puro, me indicaría una temperatura también cuando lo inflé, me indicaría una presión cuando lo inflé y me indicaría un volumen cuando lo inflé, me indicaría las mismas tres propiedades, pero serían diferentes a si el globo estuviera lleno de aire, ¿sí? No sé si checan eso, las propiedades que tiene una sustancia, sus propiedades principales son las mismas, temperatura, presión y volumen, pero qué medidas nos da cuando lo estamos trabajando depende del tipo de sustancia que esté en mi sistema. Tendrían temperaturas diferentes, presiones diferentes y volúmenes diferentes.
porque dependen de la naturaleza. Recuerden que al final de cuentas las propiedades, ¿de dónde salen las propiedades? De la molécula, del gas o del átomo del gas, ¿sí? Entonces, si las moléculas cambian, si cambia su peso molecular, si cambian sus propiedades moleculares o atómicas, significa que debe de tener diferentes propiedades termodinámicas. Temperaturas de cierto rango, volúmenes de cierto rango, presiones de cierto rango, ¿sí? Entonces, eso para que lo visualicen. Cambia, ¿no? Por eso hay tablas de propiedades de diferentes sustancias de trabajo. Muy bien, entonces, ¿qué nos falta definir? Pues nos falta definir, ya hablamos de propiedades hasta ahorita, ¿verdad? La palabra propiedad. La palabra propiedad es el caballito de todos los días en el estudio, pues no de la termodinámica, el estudio de la ingeniería, ¿no? Las propiedades de cualquier cosa. Tenemos que estudiarlas y tenemos que medirlas. Ya hablamos mucho de ellas, definimos algunas de ellas. Ahora, ¿cómo voy a clasificar esas propiedades? Las voy a clasificar de dos formas diferentes. Recuerden cuando clasificamos los sistemas, ¿cuántos tipos de sistemas podemos tener? ¿Cuáles son los tipos de sistemas que definimos? ¿Quién se acuerda? Eran tres, ¿verdad? Abierto. Cerrado y aislado. Bien, correcto. Esos son los tres tipos de sistemas posibles que podemos trabajar. Sistema abierto, en el cual transferimos la masa y la energía a través de la frontera. Sistema cerrado, en el cual puede haber transferencia de energía, pero no hay transferencia de masa. Y el aislado, cubro ese recipiente, ese sistema, lo aíslo del entorno y ya no se transfiere el calor, ni se transfiere la masa. Bueno, la masa dijimos que se pudiera estarse transfiriendo, sistema especial, ¿no? Pero la energía no fluye, ¿no? La energía no fluye, es un sistema aislado porque la energía no fluye. Lo que aíslo es la energía, ¿no? Entonces, así como tenemos diferentes tipos de sistemas y que dependiendo del sistema es la aplicación termodinámica que tengo que hacer para la primera ley y la segunda, también tenemos dos tipos de propiedades diferentes. Las propiedades intensivas y las propiedades extensivas. Y así en forma muy simple, para memorizarlo muy simple, la propiedad extensiva va más allá de, ¿no? Por eso dice extensiva. ¿Sí? O sea, depende de algo, ¿no? Se extiende hacia algo. Eso es verdad. Intensiva es hacia adentro, ¿no? O sea, no dependo de nada. Yo soy aquí solito, yo interno, yo solito, no dependo de nada. Así es como lo memorizamos muy fácilmente, ¿no? La propiedad extensiva depende de algo. La propiedad extensiva depende de la masa. De la masa. Mientras que una propiedad intensiva no depende de la masa. ¿Okay? Significa esto de que un sistema yo lo puedo modificar y puede ser que esa propiedad cambie o no cambie. Si modifico mi sistema y la propiedad que yo estoy midiendo no cambia, quiere decir que no depende de la masa. Porque si yo modifico, por ejemplo, si tengo un metro cúbico de aire o tengo un recipiente pues, de 1 metro cúbico de aire y así vamos imaginando que lo parto en dos, lo divido por la pura mitad. De forma que no se me escape el aire, ¿no? Vamos a hacerlo imaginariamente, ¿no? Corto el recipiente y lo divido en dos recipientes. Y ya tengo dos sistemas independientes ahora. Cada sistema es ahora de medio metro cúbico y de medio metro cúbico, porque primeramente el recipiente era de 1 metro cúbico. Dividí mi sistema en dos. ¿Qué es lo que dividimos realmente? La masa, ¿verdad? De un lado quedó la mitad de la masa y del otro lado quedó la mitad de la masa. Estoy dividiendo la masa, ¿sí? Entonces, hay propiedades que se ven afectadas cuando se divide el sistema y se cambia la masa de mi sistema. Esas se le llaman propiedades extensivas. Mientras que hay propiedades que, aunque yo lo haya dividido, la propiedad que estaba yo midiendo al inicio sigue siendo la misma en los otros dos subsistemas, en los otros dos sistemas separados. A esas propiedades, pues no les afectó el hecho de que se haya dividido el volumen y la masa de mi sistema principal inicial y sigue siendo lo mismo. Por ejemplo, una propiedad que no se ve afectada por la masa. ¿Cuál pudiera ser? Una muy básica, la temperatura. ¿Sí? La temperatura.
Si ustedes tienen ese recipiente de 1 metro cúbico de aire y dice que está a 30 grados centígrados, si lo divides en dos subsistemas, en dos partes de medio metro cúbico, y tienes tu indicador de temperatura, te vas a dar cuenta de que la temperatura es la misma. No cambia su temperatura. ¿Ya? No tiene por qué cambiar. La temperatura es una propiedad intensiva que no depende de la masa. ¿Ok? Entonces, vamos a leer aquí rápidamente, ¿no? Porque aquí menciona otro tipo de ejemplos y otras propiedades. Son aquellas que no dependen de la masa o del tamaño de su cuerpo, ¿no? Las intensivas. Si el sistema se divide en varios subsistemas, su valor permanecerá inalterable. Por este motivo no son aditivas. Si se tiene 1 litro de agua, su punto de ebullición es 100 grados centígrados a una atmósfera de presión. ¿Sí? Si divido ese subsistema, yo lo mido, yo lo divido, pues seguiremos teniendo 100 grados centígrados, incluso tendremos la misma presión de una atmósfera de presión, la misma presión, no va a cambiar tampoco la presión. Y lo que dividimos fue la masa, ¿no? Pero las propiedades estas no dependen de la masa. Ejemplo, dice, algunas conocidas, ¿no? El volumen específico es volumen ocupado por la unidad de masa. La densidad no depende de la masa. El punto de ebullición, como decía aquí, 100 grados centígrados, no depende de la masa. El punto de fusión tampoco. Todo lo que esté relacionado con la energía y la temperatura son propiedades intensivas, no dependen de la masa. La viscosidad tampoco depende de la masa. Si yo tengo una cucharada de mermelada que es muy viscosa y la divido en 2 cucharaditas pequeñas, sigue siendo mermelada, ¿no? Tiene las mismas propiedades. No depende de si lo dividí o no. Entonces la propiedad de viscosidad no cambia. Si yo arrojo un poco de mermelada, 1 kilo de mermelada a la pared, se va a escurrir a cierta velocidad. Eso es viscosidad. Si agarro una cucharita pequeñita de mermelada y la arrimo a la pared, se va a escurrir a la misma velocidad. O sea, su viscosidad es la misma, independientemente de la masa. ¿Sí? Sigue teniendo la misma viscosidad. Por eso no dependen, son propiedades intensivas, ¿no? En general dice todas aquellas que caracterizan una sustancia diferenciándose de otras, ¿sí? Todos aquello que le da propiedades diferentes de otras sustancias, todas estas propiedades físicas, no dependen de la masa, ¿no? Entonces dice propiedades extensivas. Les comento que esas se extienden hacia algo, se extienden hacia la masa. Son aquellas que sí dependen de la masa. Son magnitudes cuyo valor es proporcional. Chequen que son mucho menos, ¿no? Acá son un montón. La mayoría no dependen de la masa. Y estas poquitas dependen de la masa. Entonces es más fácil aprendernos, entender las que dependen de la masa y todas las demás pues son intensivas, ¿no? Dicen cuyo valor es proporcional al tamaño del sistema que describe, o sea, sí depende de la masa. Son propiedades aditivas. Es decir, que si la dividí, para que vuelva a ser lo que era, tendría que sumarlas otra vez para que vuelva a ser lo que era. Son propiedades aditivas. Hay que sumar la masa para que nos dé un total con ciertas propiedades, ¿no? Ejemplos, el peso. El peso depende de la masa, ¿verdad? Todos nosotros pesamos de manera diferente porque tenemos diferente masa, ¿sí? La fuerza también depende de la masa. Recuerden que la fuerza no es otra cosa más que la manifestación de la masa, ¿sí? Cuando ustedes tiran 1 kilo de una sustancia al suelo, lleva cierta fuerza por la aceleración de la gravedad y va a chocar al piso con cierta fuerza. Tienen un objeto de medio kilo nada más y va a chocar en teoría con la mitad de la fuerza, ¿no? Con que chocaba la de 1 kilo. Entonces, la fuerza como un efecto de la masa, pues depende de ella, ¿no? La fuerza. La longitud, pues lógicamente, yo tengo un objeto que tenga 1 metro de longitud y lo divido a medio metro, ya tengo la mitad de la masa en cada uno de ellos. Entonces, ya no es lo mismo, ¿no? Cambio depende de la masa. El volumen, pues el volumen también depende de la masa, ¿sí? A mayor masa, mayor volumen. A menor masa, menor volumen. Si no hay masa, no hay volumen. Entonces, el volumen existe porque depende de la masa. Y la masa en sí como definición. Fíjense qué curioso, ¿no? La masa en sí. ¿Sí? Como dicen yo, entonces yo existo, ¿no?
Y la masa misma es una propiedad extensiva. Son aditivas, dice, porque los valores de una misma propiedad extensiva se pueden sumar. En general, el cociente entre dos magnitudes extensivas nos da una magnitud intensiva. Por ejemplo, la división entre masa y volumen. Pues es curioso. La densidad es una propiedad intensiva. La densidad. Si ustedes agarran 1 litro de agua, tiene una densidad de 1 kilogramo por metro cúbico. Si agarran otro recipiente de 2 litros de agua, pues ese recipiente de 2 litros de agua también tiene una densidad de 1 kilogramo por metro cúbico. Y el agua del mar, bueno, cambia un poquito la densidad porque tiene muchas sales, ¿no? Pero toda el agua del mar, pues tiene también la misma densidad, millones de metros cúbicos de agua. O sea, independientemente del tamaño de la masa, la densidad siempre es la misma. Y sin embargo, la densidad es una propiedad que está formada por el cociente de dos propiedades extensivas, la masa y el volumen. Eso es algo interesante, ¿no? Algunas de las propiedades intensivas que están aquí se forman a partir de propiedades que dependen de la masa. ¿Sí? Es como si dijéramos que se cancela el efecto de la masa cuando se vuelve un cociente, ¿no? Y es fácil entenderlo, ¿no? Porque la densidad es intensiva a pesar de que provenga de propiedades extensivas, ¿sí? Porque en cualquier cociente, cuando cambia una propiedad, también cambia la otra. Y eso hace que realmente no haya ningún cambio neto. Si ustedes agarran 2 litros de agua, calculen la densidad. Masa, 2 kilogramos. Volumen, 2 litros. ¿Ya? Creció la masa, pero también creció el volumen. 2 entre 2, 1. 1 kilogramo por litro. Y si en el litro solito que tienen, de 1 litro, una masa más pequeña, ¿qué dicen? Tengo 1 kilogramo de masa. ¿Qué volumen ocupa 1 kilogramo de masa? 1 litro. 1 entre 1, 1. 1 kilogramo por litro. ¿Sí? Cuando crece la masa, también crece el volumen. Una propiedad siempre va junta con la otra. Así es la naturaleza, ¿no? Por lo tanto, no hay un efecto real en el cambio de la propiedad y la densidad siempre te va a dar 1, 10 entre 10, 500 entre 500, 1 millón entre 1 millón. Si crece uno, crece la otra, por lo tanto siempre da lo mismo. ¿Okay? Por esa razón, la densidad es una propiedad que no depende de la masa, al final de cuentas, es intensiva. Muy bien. ¿Preguntas, jóvenes? ¿Alguna duda? ¿Ninguna? ¿Va a Creo subir que la no. presentación? Mande. ¿Va a subir la presentación? Sí, ahorita la voy a subir terminando la clase. Voy a checar y voy a subir todas las presentaciones de todas las materias. Creo que no las he subido. Para que las estudien, ¿no? Sobre todo cuando hay conceptos y eso. Y ya con calma hagan sus apuntes. Muy bien. Otro punto, creo que es el punto 1.3, nos queda y el de presión, ¿no? Ley cero de la termodinámica. Muy simple esto. Está dentro de la primera unidad de competencia, donde vemos puros conceptos y propiedades y situaciones que vamos a necesitar para el estudio de la termodinámica. Porque realmente no es una ley que aplique, digamos, voy a resolver problemas y voy a calcular temperaturas y eso. No, no, es una definición, es una ley, es una descripción de un proceso que siempre ocurre, por eso se llama ley cero de la termodinámica. Es algo que se describe nada más, ¿no? Y lo que nos describe es precisamente lo que mencionábamos ahorita. Nos describe el equilibrio térmico. Es lo que nos describe realmente. Es lo que nos dice la relación que hay entre el equilibrio o la energía que puede tener diferentes sustancias y cómo se relacionan entre sí, nada más. Esa definición es la expresión matemática que luego por ahí cuando vemos álgebra la sacan los matemáticos y nunca nos dicen qué significa realmente con un ejemplo real, ¿no? Y nos dicen, si A es igual a B y A es igual a C, entonces B es igual a C. Y nos lo ponen en álgebra. Y es una ley matemática, ¿no? Que manejan los matemáticos. Pero como nunca nos dicen realmente qué significa, pues luego se nos dificulta entenderla, ¿no? Y memorizarla, ¿no? Entonces, aquí lo que significa es que es un objeto que tiene cierta temperatura,
Si la temperatura es igual a la temperatura de un objeto B, si dos objetos tienen la misma temperatura, entonces, y este objeto también tiene la misma temperatura de otro objeto C, entonces quiere decir que B también es igual a C. Algo que no suena muy lógico, ¿no? Entonces, es lo que nos describe esta ley. Claro, había que plantearlo como un punto de partida, había que plantearla como un punto de partida del comportamiento del equilibrio térmico para la expresión de la primera ley. Lo que pasa es que, como les comento, cuando escribieron la primera ley, que fue la que surgió desde siempre, observamos que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Faltaba definir el comportamiento de esa energía, cómo es en el universo esa energía. Y cuando la tuvieron que establecer para dejarla como una base, un principio, pues ya no le podían quitar a la otra primera ley de la termodinámica y por lo tanto esta le llamaron la ley cero de la termodinámica. ¿Ok? Porque ya no había otro numerito que ponerle más que el cero, ¿no? Y si hubiera surgido otra que se les hubiera pasado a establecer, a lo mejor le hubieran llevado ley -1 de la termodinámica, ¿no? Más hacia atrás. ¿Sí? Pero es cuestión nada más del contexto, ¿no? En que surgió. Entonces nos trata de la temperatura, la ley cero, ¿no? Dice qué son las escalas de temperatura. ¿Cuántas escalas de temperatura conocemos? ¿Quién se acuerda? ¿Cuántas escalas de temperatura conocemos? Como 3, 4 ¿Una de ellas cuál sería? grados centígrados. Okay. La escala centígrada es una escala Los Fahrenheit. de grados Fahrenheit, Los Kelvin. los Kelvin, y nos faltaría uno, Ranking. los ranking, ¿correcto? Muy bien. Esas son las 4 formas de medir la temperatura. 2 de ellas son en sí escalas en grados. Grados Fahrenheit, grados centígrados. Los otros 2 son unidades. Unidades Kelvin y unidades Rankine. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre los dos? Pues que unas, las Fahrenheit y las centígradas, son escalas arbitrarias, relativas, se dice. O sea, no tienen un fundamento basado en alguna propiedad del universo, en alguna propiedad de la materia, lo que sea, que valide su composición, ¿verdad? Mientras que las unidades Kelvin y las unidades Rankine tienen su fundamento en el comportamiento de la materia, del universo. Entonces, quiere decir que representan en forma precisa, exacta, el comportamiento de la energía en el universo, mientras que las otras no, las otras dos son, fueron una invención humana, ¿no? Mientras que las otras también son una invención, pero más es como un descubrimiento, ¿no? Que ser absoluto existe, lo descubrieron, ¿no? Y de ahí parte la escala Kelvin y la escala Rankine. Entonces, dice, estas escalas de temperatura permiten usar una base común para las mediciones de la temperatura. ¿Qué pasa aquí? De que cuando se fue desarrollando la termodinámica y la ciencia, pues se vio el hombre en la necesidad de poder medir la temperatura, ¿no? Antes cualquiera medía la temperatura como quería y le ponía un valor que quería, ¿no? Cualitativo, cuantitativo, lo que fuera. Había un desorden en el mundo científico cuando se fue generando el estudio de la ciencia y se empezó a utilizar el concepto de temperatura en cálculos y en determinaciones científicas, investigaciones. Todo el mundo medía como quería, ¿no? Era un desorden en el mundo. Y no existía un fundamento aceptado. Entonces se tuvo que poner orden a eso. Entonces surge la escala Celsius, que lleva el apellido de su creador. Y él, esta persona, observando el agua, ya ven que el agua es una sustancia especial en la Tierra, ¿no? Y en la Tierra y en el universo, pero recuerden que es el único planeta que hasta la fecha tiene agua líquida, ¿no? En el sistema solar. Vio que el agua tiene sus 3 fases diferentes, ¿no? Sólido, líquido y gaseoso. Tomando el agua como referencia, pues dijo un día, Celsius amaneció inspirado y dijo, tengo que poner orden a la medida de la temperatura porque
Tengo que saber si tiene esta cantidad de energía, tengo que decir tiene tantas unidades de temperatura, y si la siento más caliente, tengo que decir qué unidades de temperatura tiene. Y como no tengo una base para saber cuántas unidades tiene, tengo que tener un punto de referencia, de dónde parto para medir algo. Todo lo que se mide tiene que medirse con respecto de algo. Todo es relativo, ¿no? En el universo nada es absoluto. Solo la velocidad de la luz, y eso quién sabe, ¿no? Un día nos van a decir que ni eso es relativo, ni eso es absoluto, ¿no? Entonces Celsius dijo, bueno, cuando el agua está en forma de hielo, ahí voy a decir que está en cero temperatura. Así, ¿no? Arbitrariamente, ¿no? O sea, es lógico, o sea, suena lógico, pues, por eso se sigue usando, ¿no? No estaba tan perdido. O sea, suena, y de hecho es la escala que más se utiliza, ¿no? Que incluso que la Fahrenheit, ¿no? Fahrenheit con sus números medio raros, que hizo Fahrenheit ahí, hizo muchas estratagemas para llegar al 212, ¿no? No sé si un día busquen en YouTube Fahrenheit, escala de temperatura Fahrenheit, y hay un video muy interesante de todas las todo lo que tuvo que estar lidiando para llegar al 212, ¿no? Y le quito 2 y le sumo 4, pero todo lo justificaba, ¿no? Y llegó a su famosa escala Fahrenheit, ¿no? Donde el 100 es 212 para los gringos, ¿no? Los ingleses. Entonces ahí le puso 0. Entonces dijo, bueno, y cuando se evapore, estuvo observando el café ahí cuando estaba haciendo un cafecito en la mañana. Cuando se evapore, que se empieza a formar vapor, ahí voy a decir que tiene 100. ¿Y por qué digo de 0 a 100? Porque es un valor muy fácilmente de manejar. Nada más por eso, la practicidad, ¿no? De 0 a 100. Igual pudo haber dicho, cuando llegue a evaporar, ahí voy a decir que tiene 50. No pasa nada. Claro que es más engorroso estar midiendo 50 unidades para un proceso completo que el 100 para un proceso completo, porque el 100 va unido al porcentaje. Y entonces la escala en 100 unidades es más manejable y más fácilmente asimilable en la mente que estar midiendo fracciones. Por esa razón dijo eso la 100. Y dijo entonces mi escala se va a llamar Celsius, escala centígrada, porque la dividí en 100 partes, en 100 grados, de 0 a 100 grados, por eso se denomina escala centígrada, o Celsius por su apellido. Y así nace la escala Celsius. Igual le hizo Fahrenheit, como les comento. Nomás que Fahrenheit siempre llevándole la contra al mundo, ¿no? Ya ven que inventaron sus propias unidades, ¿no? Que el pie, que la yarda, que el pulgar, y es muy engorroso el sistema inglés por eso, ¿no? Hay que estar haciendo muchas consideraciones cuando trabajamos en ingeniería con él. De hecho, es una escala que va de salida, ¿no? Las unidades en el sistema inglés ya se utilizan muy poco en el mundo. Se considera que unos años más después ya no se va a usar, ¿no? Como les comentaba cuando miramos el sistema de unidades, ¿no? Y tenemos la escala Fahrenheit, pero siguen siendo arbitrarias. O sea, es algo en función de un proceso que se mide, con eso se determina. Entonces, vamos a ver, aquí está. Y bueno, esto está ahí. Vamos a platicar sobre escalas ranking. Ahora, las escalas relativas son relativas. Recuerden, entonces, no podemos hacer cálculos de ningún tipo, cálculos de ingeniería de ningún tipo, con escalas relativas de temperatura. ¿Por qué? Porque no representan en sí el comportamiento termodinámico real de la sustancia. O sea, es una invención humana, ¿no? Que la podemos relacionar con las unidades Kelvin y Rankine, porque para uso común tenemos las relativas y para uso científico de ingeniería tenemos las otras. Ya no se dejan de usar las escalas científicas por la practicidad solamente, y que la gente ya está acostumbrada a manejar de esa forma los indicadores de temperatura, ¿no? Entonces, la escala Kelvin y Rankine, cuando hacían cálculos con las escalas centígradas y Fahrenheit, se daban cuenta de que no obtenían resultados reales. Hacían el experimento y les daba 5, hacían el cálculo y les daba 10. ¿Qué está mal? ¿Qué está mal? ¿No? ¿Por qué no da? Pues no da porque las escalas de temperatura relativas no son adecuadas, no representan a la sustancia. Entonces, ¿qué es lo que se hizo ahí? Que Kelvin dijo, bueno, entonces no me voy a ir a 0 para cuando el agua tiene hielo, está en forma de hielo. ¿Por qué? Porque el agua yo la puedo seguir enfriando. Él dijo, el 0 no es el límite. Yo puedo tener -10, -20, -30 grados centígrados.
¿Hasta dónde llegará? Dijo él. Si yo enfrío una sustancia y me voy más frío que el cero, ¿hasta dónde llegará? Esa fue su pregunta. Entonces, en los tiempos de Kelvin no había forma de hacerlo porque no había tecnología como ahorita que podemos enfriar una sustancia hasta el cero absoluto casi. De hecho, se ha logrado hasta el cero absoluto, a menos 273.15 grados centígrados. Pero en los tiempos de Kelvin y Rankine eso no era posible, no había tecnología. Todo tenían que calcularlo mediante ecuaciones matemáticas. Entonces él se puso a hacer cálculos con propiedades de las sustancias y metió matemáticas complejas, ¿no? Y determinó que la mínima temperatura que puede tener una sustancia en el universo es menos 273.15 grados centígrados. Entonces dijo, esa sí es la temperatura mínima, no el cero que le puso Celsius al agua como punto de partida, cero temperatura, no es cierto. A menos 270, fíjense que utilizó la escala relativa para medir la escala absoluta, ¿no? Qué curioso. Entonces, realmente el menos 273.15 grados centígrados también se le conoce como el cero absoluto de temperatura, ¿sí? 0 unidades Kelvin se denomina. ¿Okay? Igual le hizo Rankine, pero Rankine con sus unidades de Fahrenheit llegó a conversiones diferentes. Los dos hicieron un estudio muy similar, pero con unidades diferentes relativas. Y por lo tanto, Rankine utiliza el 490, menos 490 grados Fahrenheit. ¿Por qué? Porque es otra unidad relativa, pero representan lo mismo, ¿no? Entonces, esas son las unidades absolutas, las que nos dicen cuál es la mínima temperatura que una sustancia puede tener en el universo, 0 grados absolutos o menos 273.15 grados centígrados. ¿Okay? Estas unidades se utilizan en las ecuaciones de ingeniería, en cualquiera, siempre tenemos que trabajar con unidades absolutas y los resultados ya son reales, ¿sí? ¿Por qué? Porque se apegan al comportamiento real de la sustancia, ¿no? Muy bien, y ahí tenemos las conversiones, como rápidamente, no sé, creo que tienen otra clase. Temperatura Kelvin, simplemente le sumamos 273.15, como lo platicábamos ahorita, a la unidad en unidades centígrados, y en el sistema inglés le sumamos 460, que es 459.67, a la unidad o los grados Fahrenheit. De esta forma convierto a Rankine y convierto a Kelvin. Es muy simple, hay que sumar nada más lo que representa en unidades Kelvin o en unidades Rankine, y ya tenemos eso. ¿Ok? Ok, preguntas. Si no hay preguntas, pues nos vemos, pues ya es fin de semana, ¿no? Nos vemos la próxima semana. Tengan un buen fin de semana. Cuídense y estudien, ¿sí? Lean los temas que vimos en la semana para que la otra semana estemos todos en la misma jugada, ¿no? Muy bien. Cuídense, jóvenes. Nos vemos. Bye, profe, muchas gracias. Muchas gracias. Cuídate, profe. Que tengan Bonito un fin. lindo fin de semana. Igualmente, cuídense mucho. Bye.